Cuando se aborda la cuestión de la vivienda, aparecen siempre dos caras. La que dice que es un bien de primera necesidad, un derecho fundamental, y la que nos muestra su valor en el mercado, su potencial como actividad económica, como negocio. La vivienda se considera esencialmente en España una actividad económica y por tanto se regula como una actividad económica. Y se regula de tal manera que se fomenta la construcción de viviendas porque se cree que es bueno para el sector económico y por otra parte se utiliza como una política anticiclo para luchar contra el paro. Esto ha sido así desde antes de la Guerra Civil Española y se ha mantenido así a lo largo de nuestra historia, ¿no? Sin embargo, mucho menos peso ha tenido la consideración de la vivienda como un elemento básico para las personas, como una necesidad primordial. La Constitución es verdad que de 1978 incluye un artículo sobre la vivienda, los estatutos de autonomía posteriores también, pero han quedado ahí como declaraciones retóricas que solo muy tardíamente, podríamos hablar de la última década, han empezado a ser desarrollados por los legisladores. La última burbuja inmobiliaria española comienza a hincharse en 1997. El aumento de los precios ha sido espectacular, hasta un 187%, 7 veces más que los salarios. Y el crecimiento urbano no tiene precedentes. En 2006, en un año, se llegan a construir 700.000 viviendas. La vivienda ha sido fundamentalmente un negocio de los propietarios del suelo, de los promotores, de los constructores, de los bancos principalmente, han sido los principales beneficiados del boom inmobiliario y que ha tenido la complicidad y a veces la corrupción de los poderes públicos. Pero sectores relativamente modestos vieron también la posibilidad de hacer un negocio porque se les decía, no, escuche, que siempre valdrá más. Y para que siempre valga más quiere decir que haya siempre una demanda. Y es el juego de la pirámide. España ha jugado a la pirámide y entonces la vivienda, de ser un derecho, de ser una necesidad, de ser un bien que el sector público, directa o indirectamente, tiene que asegurar que llega a todo el mundo este bien, pues ha sido un negocio especulativo en el que muchos perdían y unos cuantos ganaban. Cuando la burbuja explota, deja a la vista un paisaje de urbanización dispersa, fragmentada, con millones de casas vacías y un montón, centenares, nadie ofrece el dato, de viviendas inacabadas, de nuevas ruinas. Cuando estalla la burbuja, hay en marcha a orillas del Guadiana un enorme proyecto turístico y residencial que lleva por nombre Costa Esuri. Es un complejo de lujo, en principio destinado a inversores extranjeros, sobre todo alemanes y británicos. Al quebrar la empresa que lo promueve, Martín Safadesa, que protagoniza en 2008 el mayor concurso de acreedores de la historia de España, con una deuda de 7.000 millones de euros, deja aquí colgadas miles de viviendas que acaban en su mayoría en manos de los bancos. Había previsto un centro comercial, el que está a la entrada, si os habéis fijado, pero eso se quedó igual que el hotel, en menos de la mitad, digamos. Estaba todo bien y en 15 días... desapareció, todo el mundo corrió, que parece que como si hubiera habido un fuego grande y todo el mundo huía, y eso pasó. El gran centro comercial de más de 15.000 metros cuadrados, que tenía prevista su apertura en el verano de 2008, tiene este aspecto 6 años después. Sin vigilancia, ha quedado expuesto al pillaje. El edificio, cuyas obras se paralizaron cuando estaba casi al 80% de su ejecución, iba a albergar tiendas, casino, cines y restaurantes, además de 1.000 plazas de aparcamiento. Junto al centro comercial fallido puede verse también el esqueleto del gran hotel que ha quedado en suspensión.
El Plan General de Ordenación Urbana da cabida para unas 6.000 viviendas. Se han construido unas 3.000, en su mayoría apartamentos y adosados, repartidas en diferentes zonas. Muchas casas se han ido deteriorando con el tiempo. Hay ventanas y puertas abiertas y las instalaciones no tienen mantenimiento. Mi casa valía 365.000 euros y ahora se han vendido este año en 135.000 euros. Los bancos han ido reduciendo su stock, bajando los precios más de un 50%. Ahora hay más compradores españoles, sobre todo extremeños y andaluces. Los propietarios que habitan esta ciudad de vacaciones en verano y los fines de semana ya no pueden disfrutar del campo de golf porque ha cerrado y tienen por delante un largo camino hasta conseguir los servicios que precisan. Dependen del automóvil para casi todo. El único comercio abierto es el Guadiana Market de Amalia. La gente viene aquí por el desavío. La mayoría compra grande, como ya me refiero, carne, pescado, verdura, todo eso van al pueblo. Pero aquí pues se le ha olvidado el azúcar, pues la tiene, se le ha olvidado los huevos, el pan lo tenemos diario. Me va bien, gracias a Dios, porque somos únicos. Igual si hubiera dos establecimientos ya no sería igual. Vista desde el aire, puede comprobarse cómo Costa Esuri supera con creces el tamaño de Ayamonte, el municipio que debe administrarle servicios. En la otra punta de la península, Martín Safadesa deja colgada la gran urbanización El Mirador del Ebro. Las 2.000 viviendas previstas, más un hotel y un campo de golf, se han ido levantando en las 125 hectáreas de la finca La Palma, donde antes los vecinos veían crecer a los melocotoneros. El proyecto supone doblar la población del término municipal de la aldea, que tiene unos 3.500 habitantes. La obra, inacabada y expuesta a la intemperie, que lleva congelada en esta situación 6 años, ha sufrido intentos de pillaje y ocupación, algo que trata de evitarse con vallas y un servicio privado que vigila por las calles desiertas. Cuando las obras paran en 2008, entre estas construcciones a medias hay 125 viviendas terminadas. Pero sin agua potable, red eléctrica o cloacas, el municipio no otorga ninguna licencia de ocupación. Unos 200 propietarios que habían adelantado el pago por la vivienda se han quedado atrapados en esta operación. El pinchazo de la burbuja hace añicos también el proyecto Vallfosca Mountain Resort en el Pirineo catalán. Junto al pequeño pueblo de Espuy se diseñan 45 kilómetros de pistas con infraestructuras punteras. Se dice que la instalación puede recibir hasta 3.500 esquiadores al día. Las obras comienzan en 2006 con un gran despliegue de medios y personal, un acontecimiento que recogen estas imágenes y fotografías que tomaron en su día los propios vecinos de Espuy. La previsión era estrenar para la temporada 2009-2010, pero en 2008 Martín Safadesa entra en concurso de acreedores y se suspenden las obras. En las cumbres de la montaña de Filiá siguen abandonados a la intemperie 6 años después, enormes pilares de hormigón, grandes infraestructuras a medio acabar y decenas de remontes que no llevan a ninguna parte. Una vez finalizadas las pistas de esquí, la previsión era construir en el valle y junto al pueblo hoteles con 2.200 plazas, aparcamientos subterráneos, un centro de convenciones y un spa. Pero lo único visible hoy en este valle y que domina por completo el paisaje es otro gran esqueleto de hormigón de lo que debía ser la salida del Telecabina. La clave hubiese sido acabar y poner en marcha las pistas de esquí, ya que sin
los hoteles o tantos hoteles también se hubiese podido vivir y realizar todas las actividades que comporta lo de las pistas de esquí. El mayor de la familia Llavot, que regenta el único hotel del pueblo con más de 100 años de historia, lo tiene prácticamente delante. Ahora forma parte de la vista de todos sus días. Puede ser que dentro de 40, 25, 30 años, si la cosa, en cuanto se refiere a la parte económica, funciona, pues que se tire esto en adelante. El campo de golf estaba terminado al 95%. Y ahora hay 6 años que nos ha segado la hierba. O sea, allí ahora es más que nada un coto, porque si vas por allí hay jabalíes, ciervos, corzos, gamos. Juli trabajó en la construcción del campo de golf. Él es nacido en Espuy y su quehacer principal son los animales. Es el modus vivendi de la familia. Pero durante unos años también fue un empleado de Martín Safadesa. En este tiempo ha sido testigo de cómo han sido abandonados a su suerte tanto el campo de golf como la casa club, la caseta donde estaban las oficinas y el bar. Hizo unas ventadas muy fuertes y rompió una puerta de cristal que había. Y yo, de buena fe, se lo dije, digo, os lo van a saquear todo. Y me dijo, hay unos hierros allí, si nos pudieras apretar a la puerta. Digo, yo os lo aprieto, pero pasarán por encima igual. Y así fue, y lo saquearon todos. Me parece que queda algún aire acondicionado, pero me parece que casi se los han llevado todos ya. Pero hay más abandonos, más ruinas. A la par que las pistas de esquí, se comienzan a construir un centenar de viviendas en el pueblo. Hoy están en parte ocupadas, en parte en venta y en parte por terminar. Entre ellas, la casa de Juli. Aunque él ya ha pagado por su casa, la empresa le dice que no puede determinar cuándo acabará la obra debido a sus problemas económicos. Aquest d'aquí i el de l'altre costat. Y sigue así, esperando, a pesar de que un juez ha dictado sentencia a su favor, obligando a Martín Safadesa a terminar la obra en 20 días. Ya hemos hecho una reclamación. Estamos por justicia, pero estamos así. Ellos presentaron un recurso para ir alargando tiempo, para no pagar, para no darnos los pisos. Y así estamos. Y ahora está, pues mira, no tenemos nada, ni tenemos ni pisos, ni nada. No se puede jugar con las ilusiones de la gente. La gente de Espuy esperaba salvarse del declive con esta operación turística, pero ahora a las casas viejas que se han ido cerrando en el último siglo hay que sumar las casas nuevas, que también están desocupadas o incluso por terminar. Hay una casa, sin embargo, que se mantiene abierta todo el año. Se trata de un negocio de turismo rural que su dueño define como proyecto de pura resistencia. Piensa que este pueblo en 50 años es que, yo qué sé, ha pasado de 200 personas a 20, ¿sabes? O sea, ha sido un descenso y mira, el Juli es el que ha tenido un hijo, pero es que hacía 20 años que no se bautizaba ni un niño aquí en este pueblo, ¿sabes? Estábamos tan entusiasmados que no lo pensábamos, claro. Era un salvavidas en medio del océano en ese momento, ¿sabes? Todo el mundo se tiró al salvavidas. Estas imágenes pertenecen a un inventario fotográfico de la construcción especulativa abandonada en España. Su autora, la arquitecta Julia Schulz, las ha reunido en un libro que titula Ruinas modernas, una topografía de lucro, que ella misma define como un informe forense que proporciona un conjunto de pruebas. Como si fuera un acta notarial, expone los datos, mapas que evidencian el gran tamaño de las superficies de suelo afectado, el número de viviendas, de habitantes o visitantes previstos, y la cronología, fechas de nacimiento, planificación, construcción y abandono.
los casos son tan llamativos, alucinantes, surrealistas, sobredimensionados, espectaculares, monstruosos, llámalo como quieras, que no hace falta ponerle nada, no, más bien hay que quitarle todo lo superfluo para que se pueda ver en su esencia, o sea que solamente presentándolo yo creo que ya habla por sí solo. Buceando por internet, buscando en la prensa, en las noticias, navegando por el territorio a vista de pájaro, Julia y su socia Eugenia Troncoso han encontrado promociones inmobiliarias de todo tipo. Pero con algo en común, el estilo de vida que va implícito en los eslogans que las promocionan, frases publicitarias que también han ido catalogando. Si lucramos y si jugamos a esto es porque vendemos no solamente la posibilidad de hacer un gran negocio, pero además un sueño, y el sueño que se vende es relativamente previsible, digamos, y banal, porque incluye una piscina, una palmera, un golf, siempre un golf. Es como una especie de vida Teletubby, una especie de Valium feliz. El Hotel Playa Caribe, situado en una parcela del tamaño de 13 campos de fútbol, tendrá un lago artificial de 30.000 metros cuadrados y 2 kilómetros de magníficas playas caribeñas. Tienes la playa en la montaña o tienes el avión en el jardín o que tengas pues lo que haga falta. ¿Qué piloto ha soñado alguna vez con aterrizar sobre la pista de su comunidad y guardar su avión en su propio jardín? La pequeña ciudad de vuelo que Julia Schulz recoge en su libro está en el término municipal de Alhama de Murcia. Durante algunos años, el grupo Montiel y García se encargó de promover la operación por los salones inmobiliarios de Madrid. Decían que tenían previsto construir 2.500 viviendas, 300 con hangar para el avión privado. Las obras han tenido varias interrupciones, pero paran definitivamente en 2009. Lo único que sí llega a terminarse es la pista del aeródromo, donde con esta avioneta se hacen algunas prácticas de vuelo. Hay solo 2 casas construidas. Una está ocupada, aunque los propietarios vienen muy de vez en cuando. Y 2 grandes esqueletos de hormigón. A pocos kilómetros de Alhama se encuentra el municipio de Aledo, que tiene unos 1000 habitantes. Aquí se concedió en 2006 licencia de obra a la promotora Aguas Nuevas para la construcción de unas 5.000 viviendas en la montaña junto al pueblo, en las estribaciones del Parque Natural de Sierra Espuña. Durante 2 años se hicieron trabajos de desmonte y trazado de calles, pero la crisis financiera paró las obras. La constructora Urbisan entró en concurso de acreedores en 2008. Esta urbanización suponía quintuplicar la población de Aledo. Pero lo más llamativo y singular es que se pretendía construir en lo alto de la montaña una gigantesca cristalera con una playa artificial dentro, además de un spa, galerías comerciales y zonas deportivas. A unos 60 kilómetros de Aledo, en una playa de verdad, junto a la población murciana de Águilas, la montaña frente a la isla del Fraile presenta ahora este aspecto. Junto a ella puede verse un grupo de chalets en edificación escalonada. Uno de los propietarios que nos ve grabando con la cámara nos invita a conocer su casa y a disfrutar de las vistas.
Durante la conversación descubriremos que se trata de Avelino Rosales, un directivo de Dursa, la empresa promotora de este gran proyecto de urbanización inacabado y suspendido por el momento. Tiene unas vistas extraordinarias y sobre todo la isla del Fraile. Y ahora lo vais a ver todo. Y a tomar una copina de cava con nosotros. Subir. ¿Qué necesitáis? ¿Qué programa estáis grabando? La unidad entera esta casi son de 900 a 1000 y pico casas de la urbanización. Es lo que era en un principio. Y se tenían pensado muchas cosas, hasta un pantalón ecológico abajo para ir desde aquí, desde la isla hasta Águilas y, en fin, muchas cosas. ¿Y por qué se ha parado? Pues la crisis. Por la crisis. La crisis. La maldita crisis. Claro. ¿Y cuando se supere la crisis, realmente cree que se acabará? Sí. ¿Sí? Sí. Porque aquí el concepto de lo que está comprando la gente es lo bueno. Y esto es de lo mejor de la zona. Va a salir primero lo bueno. Lo regular y lo malo, eso les va a costar más. Pero lo bueno, como estos sitios, que son unos sitios privilegiados, lo primero por el sitio, y estratégicos de todo, y bien comunicados, pues eso saldrá adelante. Tú ten en cuenta que está pendiente de hacer muchas cosas, como el aeropuerto de Corbera, que enlaza con esta autovía que tenemos aquí, que estás en 20 minutos de aquí en avión, y eso va a lanzar y traer una serie de gente muy grande aquí. Nosotros allí somos muy conocidos en Asturias, hemos construido muchísimos edificios y un poco... exacto, somos respetados, valorados, incluso por la banca, ¿no? Que nos buscaba incluso para ofrecernos cosas y ver cosas. Y teníamos la idea de hacer algo por aquí y en el momento de que yo vi esto, pues yo me vine sin pensarlo aquí. Y de hecho ya veis que es una zona muy agradable, muy... ¿Y qué empresa es la de ustedes? La nuestra es Dursa. En fin, yo esto lo hice con la intención de preguntaros, tomar una copa, felicitaros, pero no de hacer un... La isla del Fraile Resort ocupa una extensión de terreno considerable. En 41 hectáreas está previsto desarrollar 8 sectores residenciales y 4 de equipamientos. Dursa tiene su sede en Asturias y gracias a este proyecto recibió en 2006 el premio CECLOR por considerarse ejemplar en protección medioambiental y en edificación sostenible. A las afueras del pueblo murciano de Jumilla, el grupo San José de Orihuela compró 700 hectáreas para edificar 15.000 viviendas y un par de campos de golf. De todo lo previsto, han quedado a la vista un par de grúas y unas casas piloto. No ha ido a más. Esta vez, la razón del parón es una sentencia del Tribunal Supremo que suspende el plan parcial de Santa Ana del Monte a instancias de un particular que, en lugar de vender sus tierras, opta por impugnar el proyecto urbanístico ante la insuficiencia de recursos hídricos. Aquí, en principio, veía que esto era una cosa que no tenía futuro tampoco, porque aquí no hay agua, aquí no hay de nada, y yo quería conservar mis tierras, por supuesto, y entonces pues no tuve más remedio que defenderme y hacer todo lo que pude para que las tierras sigan siendo mías. Y esto no iba a ser una casa ni dos ni tres, iban a ser 15.000 viviendas. Por otra parte, esto no creo que fuera en su mayoría para el pueblo de Jumilla, puesto que esto era, digamos, de lujo. Esto era para alguien que se podía permitir el lujo de volver una urbanización con campo de golf y todas esas historias que cuesta el mantenimiento y un dinero que una costa esas viviendas que cualquier jumillano, a lo mejor normal y corriente, no había tenido para comprarlas. Vamos a ver, yo es que estoy acostumbrado a vivir con muy poco, o casi sin nada. Yo a lo mejor soy más feliz con 1 millón de pesetas que con 1.000 millones de pesetas. Es decir, depende de cómo asimila uno las cosas y depende de cómo se adapta uno a vivir. Posiblemente hubieran pagado 20 millones la hectárea. Pienso que este mundo es que está hecho así porque está así, pero debe estar hecho de otra manera. Al igualmente que sobran casas y hay gente sin casa, sobra comida y hay gente que está pasando hambre, cosa que no debía ser así. Para mí el progreso es único, ¿no? Pero debíamos llevarlo posiblemente más despacio. Pensar las cosas muy bien pensadas, que se va a dañar, que no se va a dañar, si hay formas de hacerla de otra manera que no se dañe tanto. Es decir, a veces creo que se hacen cosas por intereses, que es lo peor que se hace, y no se mira, digamos, la realidad y el perjuicio. Eso creo.
En muchos pueblos por toda España se han hecho convenios urbanísticos que suponían un gran crecimiento demográfico. El municipio de Fortuna, por ejemplo, dio el visto bueno en 2005 al Fortuna Hill Golf Resort, con el que esperaban doblar su población, que está en torno a los 10.000 habitantes. Fortuna Hill es una especie de cementerio de hormigón. De las 3.000 viviendas previstas, hay comenzadas algo más de 200 y están abandonadas desde el 2010. Es un ejemplo de los más de 300 convenios firmados por los alcaldes en la Comunidad de Murcia durante el boom urbanístico y de los que se estima que solo un 5% han llegado a ejecutarse. Los convenios urbanísticos han beneficiado a los promotores, que han obtenido grandes plusvalías con la recalificación de suelos y la posibilidad de construir, pero también a los ayuntamientos, pues de esa forma se han financiado ya sea a través de obras de infraestructura o en metálico. Pero tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en muchos casos estos acuerdos, en lugar de traer prosperidad a los municipios, se han convertido en una pesadilla económica. La problemática fundamental que gira en torno al convenio urbanístico es que ha habido una utilización abusiva y desmedida de este instrumento. Ha habido ayuntamientos que se comprometían a devolver la cantidad en el caso de que el convenio no llegara a buen puerto. ¿Qué ha sucedido? Pues que ahora mismo tenemos en los tribunales múltiples demandas por parte de sujetos privados que celebraron convenios con un ayuntamiento, con las administraciones públicas, que reclaman al ayuntamiento, ante la falta de ejecución final de ese convenio, la devolución de las cantidades anticipadas. Hemos tenido ya incluso sentencias que condenaban a la administración a devolver la cantidad entregada. Buenas noches. En Marbella la policía ha destapado una supuesta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento. De momento hay 20 detenidos Malaya contra la corrupción urbanística. El mapa de la corrupción urbanística se extiende y todos sabemos que se esto juntaba no es todo el ningún juego, cóctel perfecto de la corrupción en el sector urbanístico. Teníamos monopolio en la toma de decisiones, esencialmente por muchos alcaldes. Yo tengo la capacidad de decidir a quién hago rico. Tengo discrecionalidad para decir por dónde se crece. No me controla prácticamente nadie y hay muchísimo dinero para repartir. Consecuencia, lo raro es que no haya habido casi más casos y probablemente si hubiera más investigaciones, habrían salido más casos de acuerdo con datos que nos da la Fiscalía, por ejemplo. Más de 600 casos sí hay de corrupción en el sector local en España. Y eso, si uno analiza los municipios, pues que te da que más del 50% de la población vive en un municipio que tiene un caso de corrupción urbanística. Hay muchas viviendas que se han construido sin pensar en su futura utilidad, simplemente pensando en que eran demanda para un mercado que las compraba. Ni los que las han producido, ni tampoco los compradores han pensado en su utilización como vivienda, sino más bien han pensado en su interés como activo económico. Esta circunstancia de la identidad de la vivienda como activo económico hace que se produzca mucha confusión, que sea muy difícil definir la vivienda y que se produzca mucha confusión en torno al hecho de que la vivienda es un derecho. Y también produce mucha confusión en relación con lo que es el urbanismo y lo que debe ser el urbanismo. Y yo creo que este es el origen de muchos de los males de la vivienda. El urbanismo es básicamente un negocio inmobiliario. Y entonces todo funciona de acuerdo con los criterios de optimizar ese negocio. Con lo cual, normalmente lo que ocurre es que el urbanismo sirve exclusivamente como respaldo jurídico para el negocio inmobiliario y no para buscar, a partir de criterios de eficiencia económica, de equidad, de sostenibilidad, de cohesión social, el interés general. Encontramos mucha urbanización que, uno, no se ha podido ocupar, por tanto están vacías, pero dos, atención, ni siquiera se ha podido acabar la urbanización. Es decir, tenemos urbanizaciones donde vive poca gente, no viven todos los que deberían vivir. Algunas no vive nadie y deberían haber vivido, pero es que tenemos otras que ni siquiera se han llegado a acabar.
Y cuando analizamos esos casos uno por uno, nos damos cuenta de una paradoja que nos delata de una manera clara la perversión a la cual se había llegado. Y es que muchas de esas promociones de vivienda se habían empezado a construir a sabiendas de que no se podrían acabar. Es decir, una especie de urbanismo basado en el toma el dinero y corre, porque el ciclo del retorno de la inversión es corto, basado en las obras, pero que en cambio deja después un problema de gestión de unas dimensiones realmente descomunales. El pueblo aragonés de La Muela tiene un historial de crecimiento que va parejo a la fiebre del ladrillo que ha vivido España. La que fue su alcaldesa durante 2 décadas está hoy encausada por corrupción. Tras su salida del consistorio, la deuda municipal superaba los 24 millones de euros. El caso, que se conoce como Operación Molinos, es la mayor trama de corrupción urbanística que se ha destapado en Aragón, en la que hay 45 imputados que suman 184 delitos. Del municipio de La Muela depende la gran urbanización Ciudad Zaragoza Golf. Con más de 2.500 viviendas y todo tipo de servicios y equipamientos, nació para convertirse en la tercera ciudad aragonesa. Una nueva ciudad cerca de todo, con todo. Con ese eslogan se promocionaba. Lo único que está terminado es este edificio de viviendas de protección oficial, donde han quedado atrapadas 19 familias. No tenemos servicios ni de correo, ni de un medio de transporte que sea fuera de nuestro propio, de tu coche, ni pasa autobús. Lo más cercano es el pueblo La Muela, que está a unos 6 kilómetros, o Zaragoza, que lo tenemos a 10-15 kilómetros. Para lo que sea, si quieres salir de aquí, es el coche. No tenemos gas canalizado, tenemos que tener un tanque de propano para aquí, para la vivienda. Tampoco tenemos línea de teléfono fija. Tenemos otro problema, que el constructor no ha vendido todas las viviendas. De las 35 viviendas solo hay vendidas 19 y el resto 16 las tiene todavía él en propiedad. Entonces él pues se niega a pagar parte o toda lo que le corresponde de comunidad. Entonces a nosotros nos genera un problema bastante serio en cuanto a arreglar los problemas. Quien tiene que decidir por arreglarlos no se ha solucionado nada, tanto como el Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de La Muela o el constructor. Y mientras aquello no se retome y se construya, esto seguirá igual. Aquí nadie se va a molestar por 19 familias que viven en medio de la nada, y no creo que pongan servicios para solo este edificio. En la meseta castellana, un pueblo que ha cambiado profundamente su entorno es Lleves. Hay una estación del AVE que lleva su nombre, Guadalajara-Lleves. Precisamente, en el contexto de su proximidad a las vías del tren de alta velocidad, es cuando su consistorio hace recalificaciones y firma ampliaciones para urbanizar cientos de viviendas junto a su pequeño casco urbano. Por ejemplo, esta promoción de más de 200 viviendas unifamiliares. Muchas continúan sin venderse y presentan hoy este aspecto. Hay también concedida licencia de obras para otras 400 más, pero estas todavía no se han construido, aunque el sector ya tiene las calles hechas y las tomas para el agua y la electricidad. A 10 kilómetros de Lleves se comenzó a construir también toda una nueva gran ciudad para 25.000 habitantes junto a la parada del AVE. Mucha gente, a la hora de comprar una casa, duda entre vivir en el campo o vivir en la ciudad. Nosotros queríamos combinar las dos opciones y Ciudad Valdeluz ha sido la solución. Aquí, el equilibrio entre naturaleza y urbanismo es total. La promotora Rey Alurbis tenía previsto construir más de 8.000 viviendas en 4 fases, en una gran extensión de terreno, unas 450 hectáreas. 10 años después de poner la primera piedra, solo se ha terminado la primera fase, que ha supuesto la construcción de 1.900 viviendas. Joaquín Ormazábal fue uno de los primeros compradores.
Luego fue presidente de la primera asociación de vecinos de Valdeluz y tras presentarse con la candidatura independiente 40 compromisos a las elecciones municipales, fue nombrado alcalde de Lleves en 2011. Pues sí, fui de los primeros que vine aquí y además me enamoré del proyecto. Ciudad Valdeluz se ha convertido en uno de los iconos internacionales de la burbuja inmobiliaria en España. Por sus calles han pasado periodistas y cámaras de varios continentes que la han puesto como ejemplo de ciudad fantasma. Ciudad Valdeluz, die Stadt im Tal des Lichts. Ein Name mit Strahlkraft, dachte sich Dennis, als vor 5 Jahren hier hinzog. These streets were designed to handle more than 30,000 people. Yo pienso que más que el alcalde de una ciudad fantasma, que no lo es, yo me siento más el alcalde de un lugar donde hay una estación fantasma, que estaba planeada para tener una lanzadera de AVE y es de las pocas en las que el Ministerio de Fomento no ha puesto una lanzadera de AVE. La estación del AVE en Guadalajara-Lleves tiene pocos viajeros. Y la estación para la lanzadera sigue cerrada a cal y canto. Esta estación fue el gran reclamo con el que se promocionó la venta de las casas en Valdeluz, pues suponía que iba a dejar a los habitantes a tan solo 15 minutos de Madrid. Con los años se ha puesto en marcha un servicio de autobús que une la ciudad con Guadalajara y va ganando frecuencias, pero los vecinos siguen dependiendo del coche privado. En Valdeluz viven unas 3.300, 3.400 personas aproximadamente y en realidad funciona más como una ciudad dormitorio para todo el corredor de Henares. Es decir, se ha llenado porque los bancos se quedaron con las casas de las promotoras y los bancos las han vendido pues, al 50, al 60% de los precios con una excelente financiación. Entonces lo que vienen es mucha pareja joven. Te vendieron un sueño de una ciudad terminada, maravillosa, con servicios, con trenes, y no los tengo, y no los tienen, y no creo que los tengamos en un tiempo determinado. Con la bajada de precios, ha ido llegando la gente y algunos servicios. Valdeluz tiene parques enormes con jardines e instalaciones para que jueguen los niños, estanques y lagos artificiales que requieren un fuerte gasto de mantenimiento. También hay parques caninos. Sin embargo, se han quedado sin colegio. En este gran edificio por terminar estuvo el Colegio Luz de Lleves, que atendió a 300 alumnos, pero ha tenido que cerrar. La construcción se inició con un crédito de 24 millones concedido por la Caja de Castilla-La Mancha y fue promovido por el grupo de colegios Alfedel. Al entrar en concurso de acreedores, ahora está cerrado y en liquidación. Lo que sí ha podido inaugurarse es un centro deportivo y una biblioteca. Queremos hacer la segunda fase del polideportivo, queremos hacer un edificio multiusos que tenga una biblioteca, una ludoteca, una pequeteca y un auditorio para hacer teatro, para hacer lo que sea para los ciudadanos. Y aunque tenemos el dinero y todo preparado y el terreno, todo, no nos dejan construirlo. O sea, es paradójico. Y las otras administraciones que tienen que hacer otras cuestiones, es decir, yo no puedo construir un colegio porque eso corresponde a la autonomía. Me dice la autonomía que no tiene dinero. Por ejemplo... No se puede dejar a 3.300 ciudadanos sin servicios. Esos 3.300 ciudadanos demandan un colegio, demandan transporte público, no que se tengan que trasladar en transporte privado, y demandan desde luego también sanidad y tener un pediatra. Es decir, yo tengo 520 niños empadronados y no tengo un pediatra, eso es una vergüenza. Los vecinos de Valdeluz querrían dejar atrás el calificativo de ciudad fantasma, pero las ruinas de las obras paradas siguen dominando las manzanas centrales. Destacan las de la gran iglesia, que ocupa una media hectárea. Y hay enormes esqueletos de hormigón de lo que iba a ser un centro comercial, o las estructuras de los 138 pisos que promovió la inmobiliaria mallorquina Ibercon. Pero también hay muchos solares vacíos entre las calles, en cientos de hectáreas que en su día fueron recalificadas para que allí hubiera una gran ciudad.
Según el Observatorio de la Urbanización de la Universidad Autónoma de Barcelona, en los últimos 20 años se ha construido una casa jardín por hora en la provincia de Barcelona. También dice que las casas unifamiliares representan más de la mitad de la vivienda nueva construida y que el 40% de las parcelas de las urbanizaciones están desocupadas. Ha habido un consumo continuo de suelo y la ciudad ya no es compacta, está fragmentada, desparramada entre carreteras, autopistas y rotondas. En parte, el boom inmobiliario vivido en la última década figura como responsable. Aquí ya no hablamos de herencias franquistas, aquí hablamos de cómo el urbanismo democrático ha generado sombras y ha generado proyectos inacabados y ha generado este ciclo urbanístico realmente brutal. En un urbanismo de baja densidad, donde vas colocando bolsas de 400, 1500, 2000, 50 habitantes, allí donde hayas acabado la urbanización, resulta que aquí es muy difícil de crear ciudad, en el sentido clásico de cómo una institución pública puede invertir dinero público para crear ciudad. Es imposible que llegue el camión de la basura, es imposible que llegue el tren, es imposible que lleguen tantas cosas. Por tanto, son territorios cautivos. Cautivos del automóvil, cautivos de la hipoteca, cautivos del estrés. Y luego tiene otro problema, es que, mira, la ciudad es básicamente relación con los demás. Toda esta gente que se va a vivir en trocitos de ciudad solamente tiene relación con sí mismos y con gente parecida a ellos. Y eso significa que se está produciendo una segregación socioespacial terrible. Tenemos miedo al otro porque no estamos acostumbrados a relacionarnos con el otro. Las gasolineras son las plazas de la ciudad dispersa. Son los lugares de encuentro de los territoriantes, que no habitantes, los habitantes del territorio, los territoriantes que pueblan las metrópolis y que van de su casa adosada a trabajar y que después de trabajar pasan por el banco y después del banco pasan por la guardería y después vuelven otra vez a casa y hacen una movilidad poligonal en el territorio imposible de salvar si no es con un transporte privado, con el automóvil, ¿no? Por tanto, digamos que las gasolineras son puntos de paso obligado, casi de la misma manera como lo era la Plaza del Pueblo. El coste del transporte de una familia media se supone que dentro de unos entre 15 y 20 años, dependiendo de los sitios, etcétera, va a ser el doble y en algunos casos el triple de lo que es ahora. Es decir, va a suponer una fracción importantísima del coste normal mensual de lo que tiene que gastar una familia. Eso va a hacer que la gente empiece a pensar ¿cómo hago para no desplazarme? Tenemos urbanizaciones ocupadas y habitadas con muchísimos problemas de gestión porque las personas que viven están muy lejos de, es decir, muy lejos de los trabajos, muy lejos de los lugares de consumo, muy lejos de los lugares de residencia, muy lejos de la ciudad. Es muy difícil tener derecho a la ciudad cuando estás físicamente lejos de ella. Por tanto, una parte del problema son las urbanizaciones acabadas y ocupadas, pero que también tienen problemas de gestión. Después tenemos las urbanizaciones acabadas y ocupadas parcialmente o de una manera testimonial, que obviamente por sí solas ya nos plantean un problema grave. Es decir, no puedes generar barrio o comunidad cuando tienes 10 habitantes. Hemos generado un gueto sin saberlo y por tanto son problemas sobre problemas añadidos. Pero es que después tenemos el tercer problema, aquellas urbanizaciones que ni siquiera han llegado a acabarse. Por tanto, ¿qué hacer? ¿Cómo gestionar? El hormigón está compuesto de cemento, de arena, de un montón de materiales que están separados en la naturaleza. Lo que me ha costado juntarlo es tremendo, en energía, en contaminación, etc. Pero lo que me cuesta desmontarlo, es decir, volver la arena a arena, el cemento a cemento, no sé qué, es muchísimo mayor. Y es una locura tratar de desmontar el hormigón. La respuesta o las respuestas pueden ser múltiples. Demolición es carísimo y en muchos sitios no tiene lugar. Reciclaje es posible, pero con muchas otras soluciones incorporadas, por ejemplo, de hacer más fácil los accesos, de hacer más fácil traer los lugares de ocio, de trabajo más cerca. Pero habría muchas otras opciones que yo creo que empezamos ahora a tener imaginación para plantearlas. Por ejemplo, la idea que haya en el futuro los turistas culturales europeos querrán ver
lo que pasó en las sociedades mediterráneas a finales del siglo XX, y por tanto yo estoy convencido que algunas de las urbanizaciones que tenemos abandonadas serán auténticos lugares de peregrinaje, de observación y por tanto lugares de turismo cultural. Tenemos un lugar donde podemos ver cuánto tiempo tarda en degradarse el hormigón y cuáles son sus efectos. Por tanto, entendamos que esta urbanización la podemos dejar como un laboratorio abierto para ver cuánto tiempo y qué problemas genera cuando una urbanización empieza a degradarse sin ser ocupada. A veces les digo de broma que ahora que ya soy viejo, bueno, no soy tan viejo, pero soy ya viejo, tal y como yo entiendo los viejos, me gustaría vivir unos cuantos años. Solo, no por el hecho de vivir, sino para ver cómo se resuelve esto. Es decir, cuál es la solución que al final se llega, porque se llegará a una solución. En ello estamos. No hay datos oficiales sobre cuánta urbanización inacabada existe en España. Hay casos de todo tipo y desde luego habrá que buscar una solución para cada uno. Puede que la urbanización esté acabada, pero que no se haya ocupado nunca y que con los años haya terminado por ser víctima del pillaje, como esta promoción ahora en manos de los bancos junto a La Muela, en Zaragoza. Puede que tras una operación fallida, como esta en la provincia de Tarragona, donde se iban a construir 67 chalets de lujo, solo existan las calles, las farolas, las tomas de agua y luz, los contenedores para los residuos enterrados. En este caso, el municipio de la Ametlla de Mar no ha encontrado aún ni los recursos ni la forma de renaturalizar la zona. Pero puede que la solución llegue al cabo de décadas. Menorca, que ahora es reserva de la biosfera, ha encontrado a través del programa LIFE, que tiene el apoyo de la Unión Europea, la vía de financiación para recuperar una zona que fue urbanizada. En los años 70, en el entorno de Cala Mica y la playa de Vinimalá, el territorio se preparó para construir 3.000 viviendas y un puerto deportivo. La operación urbanística no salió adelante, aunque dejó sus huellas. De aquel intento urbanístico quedaron 3 chalets aislados y un gran entramado de 10 kilómetros de caminos, cuyo uso incontrolado ha provocado en todos estos años una gran erosión y cambios considerables en la red hídrica natural. Ha sido entre 2009 y 2014, 40 años después, que se ha podido llevar a cabo el trabajo de restauración. Entre otras intervenciones, se han deshecho caminos, se ha restringido el paso motorizado, se han rescatado viejas acequias y se han devuelto las aguas a sus antiguos cauces. Y se ha preparado todo para que vuelva a crecer la vegetación endémica de Menorca. En 5 o 10 años, si lo hemos hecho bien, la vegetación que veremos aquí es aquella que hemos intentado potenciar, la que de manera natural tendría que estar aquí si el hombre no hubiera actuado. Pero en la isla quedan problemas urbanísticos por resolver. Por ejemplo, este mamotreto de hormigón en el entorno del gran puerto de Mahón. Pertenece al proyecto de urbanización de Calallonga, que lleva años suspendida entre dictámenes judiciales. En este caso se contempla una demolición y está en negociación quién correrá finalmente con los gastos. Cada urbanización fallida tiene su historia y está por ver qué le depara el futuro. En esta situada en Málaga, en el término municipal de Estepona, los aficionados a los juegos de guerra han encontrado por el momento el lugar ideal para sus prácticas.
El estallido de la burbuja inmobiliaria y especulativa ha dejado a la vista urbanizaciones vacías o por terminar, pero también una gran paradoja: casa sin gente y gente sin casa. Se calcula que en España hay casi 3,5 millones de viviendas vacías. Las viviendas es un objeto costoso, caro, requiere inversiones importantes y sin embargo nos encontramos con que hay muchas que no tienen ninguna utilidad. A pesar de haber construido más que nunca, España enfrenta un grave problema de acceso a la vivienda. Miles de familias víctimas del desempleo o con salarios precarios han perdido su casa por no poder pagar las hipotecas o el alquiler. Es incomprensible que la gente esté en la calle, estén sin casa y las casas estén vacías solo para especular. Muchas viviendas, propiedad de la Sareb, llamado Banco Malo, han sido ocupadas por familias sin alternativas. Casas que llevan años vacías en ciudades con gran demanda de vivienda social. Pedimos desde el primer momento un alquiler social que incluso en ocasiones será un alquiler social cero, porque hay familias que tienen ingresos cero. Algunas viviendas se ocupan, ¿no? Se ocupan por gente cuando están en tiempo abandonado. Y alguna gente piensa que eso es un delito, pero yo pienso que es mayor delito social tener una vivienda vacía. Casas vacías, segunda parte, gente sin casa. La próxima semana en Documentos TV. Y además, vive la experiencia de quienes compraron una de estas viviendas en el documental interactivo rtve.es/Montelab.